¿Cómo están? Muy bien. Siempre es un privilegio poder compartirles. Antes de que Jesús viniera a la tierra, se manifestara como el gran Mesías. Habían existido en la tierra 700 años, que fueron llamados los años del silencio. No había voz profética, no había avivamientos, no había una búsqueda de Dios. Todo había caído en una calma. En ese tiempo empezaron a fluir 4 grandes ramas, conocidas como los teólogos. Esas 4 ramas nosotros las conocemos como los fariseos. ¿Sí ha oído hablar de los fariseos? Los fariseos eran gente entendida en la escritura, pero eran sumamente hipócritas, al grado tal de que el Señor Jesús dijo a sus discípulos: cuídense de esa levadura, ¿verdad? Cuídense que no caigan en ello. Había entonces una manipulación de las cosas santas y la gente no sabía qué rumbo seguir. Estos eran los expertos, estos eran los teólogos, pero atrás de ellos venía otra rama conocida como los saduceos. Los saduceos, al contrario de los primeros, hablaban de las cosas espirituales, hablaban de ángeles, de demonios, de espíritus, ¿verdad? Hablaban de algo así. Y parecía que la gente decía: ¡ay, estos sí tienen fuerza, estos sí tienen poder, vamos a echar fuera demonios!, ¿verdad? Y aparece por ahí como de ellos una familia de Seba, en el tiempo de Pablo. Terrible, ¿no? Terrible cómo son golpeados por los demonios. Pero había otras 2 áreas, otras 2 ramas, una conocida como los intérpretes de la ley. Apologistas, gente que estudiaba, pero que tomaba un sesgo de orgullo, yo sí sé, y formaban sus grupos y sus clanes. Y la última, los escribas, aquellas personas que escribían la Biblia al lenguaje popular, la transcribían, y a fuerza de transcribirla, pasajes que vendían, el libro, todo el tiempo negociaban con la palabra, porque la vendían, ese era su trabajo. Pero también adquirían un poco de conocimiento. 4 áreas: fariseos, saduceos, intérpretes de la ley y escribas. Eran entonces esa gente los que enseñaban la palabra de Dios. Cuando aparece Jesús, había un tiempo de pobreza espiritual terrible. La gente había dejado de buscar a Dios, solamente se acomodaba donde mejor se sintiera. Había sinagogas dedicadas exclusivamente a cada área, iglesias dedicadas a los fariseos, sus grupos, mucho orgullo, ¿verdad?, en donde cada uno presumía sus avances. Había hombres que presumían, que contaban y diezmaban el eneldo. El eneldo es como un alpiste. Ahora imagínense que la cosecha pues es magra, es muy poca. Pues se daban el tiempo de contar las semillitas, ¿verdad?, para ofrendar y hacerse ver como verdaderos hombres de Dios. Era una terrible falacia, era una terrible hipocresía en ese tiempo. Pero el apóstol Pablo nos dice que algo similar, antes de la venida del Señor, va a acontecer, ¿verdad? Fariseos, es decir, gente con conocimiento exagerada, que forma sus clanes, sectariza la iglesia. Después vendrán los saduceos, la gente que cree que con ademanes, con ritos, con ceremonias, va a echar fuera demonios y va a cambiar a la gente. Lo puede usted ver. 3.
van a venir intérpretes de la ley, gente que escribe libros y dirige. Y 4, los escribas, los que venden la palabra de Dios. Estamos viviendo los mismos tiempos. Cuando el Señor permitió que eso se marcara, es porque nos estaba preparando, nos estaba guiando, nos estaba dirigiendo para algo, ¿verdad?, que iba a acontecer. ¿Y por qué estoy tomando todo esto, hermanos? Por los tiempos. Cada día los tiempos se parecen tanto a aquellos, cuando miramos la historia, que tenemos que hacer un freno y mirar qué está sucediendo a nuestro alrededor. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 1. Platicaba con unas personas y me decían, es que el Señor ya viene, el Señor está a la puerta. Le digo, sí, pero no es tanto como esto. Yo creo que hoy la iglesia está en un proceso de selección, está en un proceso de mirar quién es y qué hace, va a dedicarse o no, cómo. Y podemos mirar aquí cómo aparecen esos 4 tipos de enseñanzas. Una, mucha enseñanza, pero colmado de una hipocresía terrible. Hablan, pero no viven lo que hacen. 2, la enseñanza espiritual hoy toma sesgos de que se han creado departamentos, de echar fuera demonios, ¿verdad? Y le dicen a una persona que no puede cambiar porque seguramente tiene demonios. A otra persona le dicen que no puede quitarse lo mentiroso porque tiene demonios. A otra se le dice. Entonces la demonología ha tomado un auge terrible. Y la iglesia cristiana no es muy dada a leer, no es muy dada a tomar su Biblia para ver qué es lo que dice Dios acerca de todo ello. Aparece otra área, los angiólogos, y empiezan a decirle que si no llenas la iglesia de ángeles, que tú puedes ordenarle a los ángeles, que tú atraes a los ángeles, que tú manejas a los ángeles, que tú ordenas a los ángeles. Y tenemos un terrible problema con ese tipo de cosas. Y ahí tenemos a los saduceos otra vez, volviendo a golpear la doctrina. Pero vienen también los intérpretes de la ley, ¿verdad? Con sus doctrinas bonitas, la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, que tu ofrenda trae bendición de acuerdo a lo que tú ofrendes, que tu diezmo trae bendición de acuerdo a tu corazón y tu pacto con Dios. Y ellos hablan acerca de decretar. La palabra decreto tiene que traer la autoridad atrás, y la mayoría de las veces no la trae, si no es que siempre. Pero, hermano, la iglesia quiere milagros, la iglesia quiere que se manifiesten cosas. Y yo me he preguntado, ¿verdad?, ¿cuánto de ello está infiltrándose a la iglesia y la está haciendo daños? Hemos mirado en medio de una prédica un individuo que se sacude, un individuo que está espumeando, y a veces se queda ahí mismo en la iglesia, en lugar de sacarlo a un anexo y trabajar con él y mirar qué es lo que está produciendo. Sin embargo, buscamos hoy la espectacularidad, buscamos hoy los reflectores, protagonismo, aplausos, reconocimiento y, por supuesto, riqueza. La iglesia está volviendo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, porque la gente decía, bueno, pues el Señor ya viene. Los últimos tiempos empezaron desde que Jesús vino. ¿Por qué no se ha cumplido? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, de esto no hay ninguna duda. Ninguna. Que el Señor Jesucristo viene y que se reúne con su iglesia. El problema es, ¿usted será? ¿Usted? ¿O estas cuatro formas de enseñanza han hecho daño? Y que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí vamos a detenernos un poquito. A veces nos vamos inmediatamente a la aparición del anticristo, pero dejamos de ver algo muy espectacular y muy grande, que es la manifestación de la iglesia, la manifestación de usted. Aquí empezamos a ver que antes de la venida del Señor se va a manifestar una gran apostasía. La palabra apostasía habla de deserción. La gente va a desertar de las iglesias, como actualmente lo está haciendo. Pero la apostasía no solamente habla de abandonar, afrentar, enfrentar, rebelarse, ponerse lejos, alejarse por un acuerdo interior o por una decisión personal. La palabra apostasía habla de ese rechazo, cuando Dios ya no tiene lugar en nuestro corazón. La gente puede venir a la iglesia sin Dios, sí, puede tener una carga emocional, una carga espiritual, y viene y dice: Señor, ayúdame. Pero una vez de que ha recibido o ha encontrado el consuelo para su alma, para su corazón, se vuelve a ir. El Señor, no me importa lo que tú piensas. También es considerado una apostasía en grado menor, y ahorita vamos a verlo cómo se manifiesta. Yo he creído que tiene que haber una selección de las personas elegidas. Muchos somos llamados, pocos. Entonces, si el grueso de la iglesia es llamado, tiene que haber una elección. Otra vez, sí. A veces pensamos que ya estamos del otro lado, pero no alcanzamos a mirar si nos podemos fundir con el Espíritu de Dios, si somos uno con el Espíritu de Dios, si la luz que ilumina nuestra vida es la misma que ilumina a Dios, o nosotros tenemos nuestro propio Diosito aquí en el corazón. La apostasía va a marcar y va a enmarcar todo ese tipo de cosas. Hemos acostumbrado a tomar las reuniones eclesiales, las reuniones de la iglesia, solamente como un aspecto de liturgia, algo que se vacía, se entrega, pero es 100% formativo de tu espíritu. Si Dios es tu Padre, es porque Él te ha engendrado, es decir, porque a través de su palabra ha provocado cambios en tu vida. Porque naciste siendo hijo del mundo y te convertiste en hijo de Dios por decisión propia y por tu cercanía a Dios. Has escuchado la palabra y la has tomado como parte de vida. O has escuchado la palabra y no te interesa en absoluto. Tu vida está allá afuera. Pero tu espíritu te dice: ven a la iglesia. Así que vienes. Suena el teléfono, estás en los mensajes, quizás hasta aproveches para contestar tus correos. ¿Qué estás proyectando? Lo que estoy hablando, que Dios no es importante para tu vida y vives un engaño, y el engaño está allí. La apostasía habla de alguien que afrenta su relación con Dios, alguien que reta. Quiero que te imagines en el ejército que llega un comandante, un grado el que tú quieras, un capitán, y le dice al soldado: soldado, vaya a barrer. Y le dice al soldado: mire, aquí está la escoba, pero no oye cómo la ve. Creo que sería algo grave. Aquí en el ejército eso está considerado como un aspecto. Antes era de muerte, hoy está considerado como un aspecto de prisión inmediatamente. Pero en las cosas de Dios no pasa eso. Quiere decir que tenemos otro nivel y la apostasía va a cambiar. El engaño se ha infiltrado en la iglesia de tal forma
que le llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Las cosas reales empiezan a cambiar, ¿verdad? Dice la Escritura que la iglesia no cambia. Ahorita te voy a decir primero por qué razón, ¿verdad? La apostasía está detenida. Y dice, nadie les engañe en ninguna manera. Hace años se hablaba de un gran avivamiento antes de que viniera el Señor Jesús. Y decía que se iban a convertir 1000 personas, pero así. Y sabes, hermano, he ido a campañas multitudinarias, en donde cuando el evangelista hace el llamado, vienen ríos de personas al frente, dependiendo la cantidad de gente. Y vemos cantidades, y a veces por la numerología que estamos marcando, encontramos con que en una campaña se convirtieron 2000 personas, pero de esas 2000 personas llegaron 3 a la iglesia. ¿Qué sucede? Damos pasos agigantados solo por la emoción, pero no por la decisión. Y un evangelista toma números y dice 2000 personas en la campaña. Hace otra campaña y vuelve a suceder lo mismo, pero sigue sin rebotar. La gente es altamente influenciable, es pasional, pero decisivos solamente van a ser pocas personas. Pocas personas que van a poner toda su fuerza en Dios, sin importar lo que acontezca. Dios, aquí voy. Costaba el puesto en los trabajos, costaba la buena vecindad, costaba peleas, costaba a veces hasta perder todo, costaba a veces la libertad y costaba inclusive la vida. Pero como estamos en la ciudad y todo eso se verá muy suavecito, pues creemos que aquí no pasa nada, no sucede nada. Hay un precio que pagar si no renuncias a tu vida. Es decir, si no hay una renuncia, es decir, poner a Dios antes que a ese mundo. Si no existe esa renuncia, no tienes nada, aunque sepas mucho. Si no tomas tu cruz cada día, sabiendo quién eres, sabiendo el costo, el que niegue mi nombre, yo le negaré. Y venimos con eso. En el trabajo, en las escuelas, en las universidades. Oye, ¿que tú eres cristiano? Ay, no, bueno, pues bueno, así como así. Y empezamos a darle vueltas. ¿Por qué no dices sí y estoy comprometido, soy militante, soy nacido de nuevo y predico el evangelio? Pero ¿sabes qué? Te pueden decir, estás perdido. Dios amado. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo no se va a manifestar sino hasta que venga la apostasía. La apostasía es una selección natural. La gente va a ser liberada para que dé un paso a donde le marca su vida. Va a ser liberada para que se manifieste lo que ella es. Y poco a poco se va a ir manifestando lo que está sucediendo. Existe un acuerdo interior, una decisión personal, y hay un conocimiento cuando el pecado nos llama a alejarnos del camino de Dios. Pero como no hay violencia, creemos que no pasa nada. ¿Por qué no vas a la iglesia, hermano? Es que el Ujier me saludó muy mal, ya no voy a ir a esa iglesia. El problema no es el Ujier, el problema es tu orgullo. El problema no es el dejar, el problema es lo que está fluyendo dentro de ti. Ay, es que siempre nos piden la ofrenda. No la ves. El segundo pacto, el pacto cristiano, está establecido en el amor y en la fe. Y si no amas lo que haces, no participas de ello, no hay ningún problema. Se te entrega un sobre para que cuando a la vuelta ese sobre
Nadie te dice ponle o no le pongas. Nadie. Para que puedas regresar ese sobre. Y nadie pueda juzgarte por lo que ha sucedido en tu corazón. La ofrenda ha de caer en la iglesia. Debe de. Y tiene que fluir para ello. Sin embargo, hoy se habla tanto de ello. ¿Por qué? Porque también es parte del engaño. En Lucas capítulo 8, vemos una parte de ese engaño, 8:14. Y cómo ese engaño quiere apartarte de Dios. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Diga, yéndose. La persona que se sale de lo establecido, la persona que cae en el engaño, la persona que cree que puede, la persona que se sale de lo establecido, porque aquí la palabra es yéndose. Y muchas veces miramos cómo la palabra de Dios vino a nuestra vida, pero nos salimos. Y usted se puede salir por decisión propia o por engaño. Y van a fluctuar, van a funcionar las dos cosas. Al fin y al cabo, lo importante para el enemigo, para el diablo, es sacarlo de la iglesia. Porque al sacarlo de la iglesia, usted ya no tiene esa cubierta. Al apartarlo de la iglesia, el engaño empieza a fluir. Y usted dice, ay, pero nunca me voy a separar de Dios. Exactamente igual, como una persona que no conoce. Exactamente. Y dice aquí que poco a poco, los afanes de la vida van a hacer estragos en usted. Ahora va a tener compromisos en el tiempo de Dios y no le va a importar. Ahora no va a tener tiempo para abrir la Biblia. Ya la leyó hace 50,000 años. No va a tener tiempo para la oración. Su oración va a consistir en 3 palabras. Señor, bendice el pan que me como. Amén. Señor, cuídame. Espérese, no es el mayordomo que le está sirviendo a usted. Es el hacedor de todas las cosas. Pero ya lo degradó en su interior. Ya Dios tiene una degradación en su manera de ver las cosas. Ya Dios se convirtió en su ayudante. Dios bendíceme porque me voy a trabajar. Dios cuídame porque hay mucha oscuridad. No, espérese. Que todo eso lo adquiere cuando usted está bajo su regazo, bajo su presencia. Pero no es porque Él se convierta en su ayudante. Y aquí es donde la apostasía empieza a gestarse. Hay un engaño en todas estas cosas, pero a veces no la alcanzamos a distinguir, ¿verdad? Lo dejamos. Había personas que se salieron, que se fueron, y hubo engaños uno tras otro, ¿verdad? Y bueno, hermanos, cada día podemos ver. Dice la Escritura que ha habido hombres que manejan la vida de otros. Desde Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Hechos 5:37, dice que se levantó un hombre llamado Judas el Galileo. Y bueno, él convenció a las personas que decían que el reino necesitaba pelearse. ¿Verdad? Hace años, aquí en el pueblo de Cambay, se tomó una enseñanza y un hombre, uno, decidió que para demostrar que verdaderamente era cristiano, iba a quemar las puertas de la iglesia romana. Y fue y trajo combustible y en la noche la roció y le puso fuego. ¿Sabe? Eso desencadenó una terrible lucha. San Antonio de Tiñá en Acambay, hace años. ¿Qué sucedió, hermano? Bueno, como este quería imponer. Había que pelear, había que hacer. El Pablo les dice en el versículo 38, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Hay cosas que los hombres tratan de hacer y tenemos que aprender a ver que hay gente que
con su labia arrastra a otros. Y en las cosas de Dios, dado de que es una cuestión meramente espiritual, es muy dado a eso. Y la gente se contamina. ¡Ay! El hermano fulano de tal, a ese sí, gloria a Dios, grita fuerte, ¿verdad? Amenaza. Ese debe de tener mucha fuerza espiritual. Pero no, son palabras. Cuando tú las filtras a través de la Escritura, vas a ir dándote cuenta. Ahora, vamos. Dijo un hombre, un transgénero: yo soy mujer, y cometió un delito, y lo llevaron a la cárcel de mujeres. Y por supuesto, hubo muchas reclusas embarazadas. ¿Por qué? Porque hay un engaño aquí en la mente, pero lo peor es de que los de afuera también estamos siendo engañados con eso, ¿verdad? Vinieron muchas figuras en contra de ello, y lo vamos viendo. ¿Por qué se lo digo? Porque muchos de nosotros estamos simpatizando con eso. Y dice que vino un zorro, un animal, y le digo al granjero: tú tienes que respetarme, porque mi pensamiento es como una gallina, y exijo que se me ponga en el lugar de las gallinas. Es exactamente lo mismo. Quieres darte cuenta de todo lo que está viviendo, de lo que está sucediendo. No es un respeto por el pensamiento ajeno, es una perversión, un interés demoníaco. La cuestión del asunto es demoníaco. Tiempos difíciles, sí. Primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y aquí está lo que vamos mirando, cómo se ha infiltrado a la iglesia el gran engaño, por personas mal formadas, por personas que no estudian, por personas que no se dejan enseñar por personas. Pero llegan a mover a la iglesia, llegan a sacudir a la iglesia. La gente todavía piensa que si se viste de una manera es agradable a Dios, que si se pone un trapo en la cabeza es agradable a Dios, que si habla de otra manera es agradable a Dios, y trata de hacerlo por sus propios medios y recursos. Pero si no ama a Dios y se establece en el corazón de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, no alcanzará la gracia. No es lo que tú haces. En el primer pacto dice la Escritura: porque el pacto, la ley y las ordenanzas vinieron por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿En cuál quiere andar usted? ¿En el amor de Jesucristo o en todas sus obras? Porque por la ley nadie alcanzó ni va a alcanzar la salvación. Así que o viene al amor de Dios por medio de Jesucristo, el camino, el puente, y entra en la gracia, ¿verdad? El amor. O sigue pensando que si usted no se pinta, si usted no se viste así, si usted no se pone esto, si usted no habla de esta manera, si no está en el amor de Dios, no está, haga lo que haga. Y si está buscando el amor de Dios, usted va a entrar en la gracia, está en la gracia, y va a ser llevado a Jesucristo, el único medio que puede llevarlo al final de su vida, al final del tiempo, de los tiempos, en salvación. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cuántas doctrinas hay de demonios?
Hay iglesias que ya sacaron su cuartito, así como el confesionario, en un rincón de la iglesia, y ahí encierran a la persona, 10 personas, y le imponen las manos, hasta que le voltean la cabeza, sale con el cuello torcido. A veces le arrancan la cabeza, le jalan por todos lados. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque no entendemos la Escritura. Y creamos y seguimos creando circunstancias. Otros lados, les dice el dirigente, el grupo nombrado, ¿verdad? Los que se visten de blanco, tienen que llegar más temprano, porque tenemos que traer todos los ángeles de la zona a este lugar. Y empiezan a levantar, y traen ángeles según su criterio. Se les olvida que los ángeles son espíritus ministradores ordenados por Dios. Y aquí vemos personas, ordeno que 20 ángeles aquí, otros 40 allá, otros 50 por allá, el ángel grande allá arriba, y todos con el espada desenvainada. Un día se le permitió a un hombre, escuchar a un animal que vio a un ángel, Balaam. No se dio cuenta que estaba peleando con su burra. Y la burra le dijo, oye, ¿qué no te das cuenta que hay un ángel? La burra tuvo que hablar. Y sabe, hermano, con todo y de que decía que era profeta, no cambió las circunstancias. Un solo ángel destruye el mundo, uno. Así que no se equivoque, hermano. No se equivoque. Hay una doctrina allá afuera de manejar, de poder, de autoridad, de explosión, pero está lejos de lo que Dios dice. Pero queremos ese tipo de doctrina, ¿verdad? Queremos que el hombre que es adúltero se convierta en un manso cordero, porque ya le expulsamos el demonio del adulterio. ¿Y qué del pecado? ¿Qué de la condenación? Deja de ser condenado porque usted le echó fuera el demonio. No equivoquemos. La gente es pecadora porque quiere cometer el pecado. Y el demonio es un pensamiento. La palabra demonio es daimon, pensamiento. Un dardo, ¡pum! Ahora usted maneja ese dardo, lo deja aquí 5 minutos, 1 hora, 2 días. Es como aquel hombre casado que está mirando a la chica guapa, que se viste muy bien, y empieza a tener pensamientos. Hasta cree que son suyos. ¿Cómo se vería esta chica aquí a mi lado? Se vería muy bien. Y empieza a tener pensamientos. Lo que no sabe que el diablo está poniendo ese demonio, daimon, ahí, y está ocupando 5% del fluir del movimiento de su cerebro. Pero como el hombre es altamente sexual, ya ocupó 10%, 15% de su mente, y el hombre camina con lujuria. El hombre ya perturbó su mente. ¿Y sabes por qué? Porque ahí hay demonios. Y dice el Señor, echa fuera demonios. Pero no se los vas a echar a alguien que no quiere arrepentirse. No se los vas a echar a alguien que ni siquiera lo reconoce. No se los vas a echar a alguien que no sabe contra lo que se está peleando. El Espíritu dice claramente, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores en boca de los profetas falsos, en boca de los mentirosos, en boca de gente que está recibiendo en su ser algo diabólico y está estorbándole la vida para que la gente regrese. Espíritus engañadores, formas de vida que le van a apartar de la iglesia.
y doctrinas demoníacas. Espíritus engañadores, una doctrina inducida para apartar de la verdad al cristiano. Capítulo 6, versículo 5 dice: acarrean disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, peleas. ¿Usted ha visto pelear a hombres de Dios acerca de un punto de doctrina? Hermano, se dicen de groserías los hombres santos por una doctrina. Y dice aquí, ¿verdad? Hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, y que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay un hombre, un periodista, que ha ido a las personas famosas de la religión. Fíjate lo que digo, no cristianos. Y les han dicho: si la iglesia te ha dado a ganar tantos millones con la compra de tus discos, ¿qué has hecho tú por la iglesia? Y se lo han dicho a hombres famosos, con mucho dinero que han ganado. Porque has de saber que, dado de que no hay muchos cantantes cristianos, toda la música que nace en México se va todo a América y España. Así que tienen un mercado formidable. Ya les están dando Grammys, fíjate, por ventas. ¿Pero qué están regresando a la iglesia? Nada. ¿Perturbación? Sí. Y tú, hermano, necesitamos observar lo que cantamos, necesitamos observar lo que hacemos, necesitamos observar de quién viene. Y bueno, el canto es bonito, alaba a Dios, sí, que se tome el canto, pero reconocer que la persona que lo compuso, quizá su alma está hablando de lo que no alcanza. ¿Ven? No te espantes. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 19, dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿el Señor te conoce? ¿Por qué? Mira, a ver, muchos de nosotros creemos que el conocimiento nos acerca a Dios. No, esto sí, todo el tiempo. Otras personas piensan que su estadía en la iglesia es conocer a Dios. No. Dios es luz, hermano. Dios es luz. Y cuando tú vienes a buscar a Dios, te integras, pero si tú no tienes la luz, te va a rechazar la gran luz. Hablo solamente de una cuestión espiritual. Y sabes, eso ocurre en el espíritu. Si tú vienes a las cosas de Dios, pero vienes y acabas de tener una pelea y no pediste perdón, traes el pecado, traes la suciedad encima y dices que vas a hacer comunión con Dios, no puedes. No puedes. Si traes odio, rencor, amargura, tristeza y vienes a enlazarte con Dios, no puedes. ¿Por qué? Porque tu propio espíritu te está llevando fuera. ¿Sabes? Ve lo que piensas. Una persona amargada piensa que los demás están en contra suya. Una persona que odia piensa que alguien le está odiando demasiado y está lleno de oscuridad. Así que eso es lo que tenemos que aprender a sacar. Dios es luz. Y dijo el Señor: tú eres la luz del mundo. Tú. Pero tienes que aprender a brillar. El enemigo sabe que no nos puede tocar y va a provocar a través del engaño, principalmente en estos últimos tiempos, que tú vayas renunciando a lo que Dios ha hecho. Así que, hermano,
¿A quién le vendes tu alma? No, espérate. Dice el Señor, no participes de los pecados ajenos, consérvate puro. ¿Verdad que dice así o no? No participes en los pecados ajenos. Pero viene el hermanito, viene amargado porque se acaba de pelear con el otro hermanito y ¡zas! Te avienta todo su veneno. Y ya después sales tú temblando con el veneno de otro. ¿Qué pasó? Es que ni que se me acerque esta persona porque le pego. Oye, ¿a ti no te hicieron nada? ¿Qué sucedió? El veneno del hermano ya se lo echaron encima. Y camina así. Y sabes, hermano, no alcanzamos a distinguir eso. Aquí va a ocurrir otra cosa que voy a tocar. Y bueno, probablemente lo esté tocando 2 semanas o otra semana más, ¿verdad? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. La palabra iniquidad es una propensión a lo malo, es la maldad escondida, la que no se muestra, ¿verdad? Hay inicuos, los que traen la maldad dentro, pero no la muestran. Son las personas que te pueden decir, ¿cómo está, hermanito? Buenos días. Y se voltean y te dicen, ojalá y se muera. Inicuos, aquí traen la maldad en el corazón. Pero por fuera los ves formidables, pero traen la maldad adentro, no quieren cambiar. El concepto de la iniquidad, ¿verdad? Yo pensé que era inequidad, y la palabra inequidad es sin justicia, pero la palabra iniquidad es propensión a la maldad. Y es parte espiritual, es un espíritu que no se doblega ante la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, mira, hermano, Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Y seguimos viendo cómo se va dando. Estoy hablando de una generación, de la manera como ha sido invadida la iglesia, ¿verdad? Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren, hermanos, obsérvense, observen al hermano, a la hermana. Si tu hermano peca en contra tuya, tómalo aparte, jálale su narizota, pícale los ojos. ¿No, verdad? ¿Qué dice la Escritura? Dile el motivo de su pecado. Pero ¿qué crees, hermano, que no lo hacemos? Ahora mejor nos volteamos. Hermanito, ¿por qué no me saluda, hermanito? Es que no lo oí, hermano. Pero eso te lo hace a ti, te lo hace allá, te lo hace allá, te lo hace, lo hace a todo el mundo. Entonces entendemos que este hermanito, que esta hermanita, tiene esa propensión, lo hace a todo mundo, es iniquidad, no es algo en contra tuya, es algo de maldad que está dentro de sí, es la oscuridad. Hermano, no me gusta que me diga eso, me gusta que me diga que vamos ganando en los cielos. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo ni incredulidad para apartarse de Dios mío. Yo tenía una admiración por ciertos hombres que bueno, yo creo que muchos de ustedes, ¿verdad? Cuando miran su vida, que se levantaban y empezaban a cantar unas canciones, que hasta había programas en el radio, a los que nos tocó batallar todavía cuando no había muchas televisiones, o que no había televisión, solamente estaba el radio, ¿verdad? Y en la mañana, sábados o domingos, había una serie de canciones dedicadas a los niños. Cri, cri. ¿Cuántos se acuerdan? 2 personas, no, los demás. 3. Quizás los más jóvenes digan, quién sabe, ¿verdad? Y bueno, eran cantos políticos
porque era eso, pero bajo una dimensión de niños, y los niños los aceptaron como verdaderos. El concepto político se dejó a un lado, pero realmente fueron creados políticamente, ¿verdad? Y sabes, hermano, educaron, la gente anhelaba y añoraba esas canciones, ¿no? Hasta que conocíamos al autor y cuál era la función y por qué las creó, y vimos que no era dedicado a un niño, ¿verdad? Ahí viene ¿no? ¿Se acuerdan o no? Con sus dos patitas muy abiertas, ya viene ya se van a poner a cantar, no. Eran cantos y canciones dedicadas a los niños, pero su fin era otro. Cuando conocimos el trasfondo que tenía y la manera de producción, dijimos, ¡ay, nanita! Sin embargo, la canción siguió todavía, hay sitios en donde se siguen utilizando. Luego vino otro personaje en aquel entonces, pues que era el héroe de los niños, Chabelo. A lo mejor las generaciones de ahora no se acuerdan de Chabelo, ¿sí? Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Chabelo? Pocos. El amigo de todos los niños, ¿verdad? Y el cachiruloco. Y cosas así salieron. Y bueno, pero cuando vamos mirando a quiénes son, qué proyectan, qué hacen, pues nos espanta a veces, ¿sí? ¿Cómo, con cuánto amor se proyecta a un niño? ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Y saben por qué, hermano? Porque ellos saben actuar, saben manejar al personaje. Lo triste es que cuando llegamos a la iglesia, hay personas que proyectan mucho amor, pero la realidad es que están llenos de odio, de amargura. Y tenemos personajes afuera, ¿verdad? A mí me gusta mucho la comicidad, veo películas que me entretengan, ¿verdad? Cuando son de suspenso, bueno, mejor le apago, ¿no? Vengo a que me entretengan, no a que me metan en una trama. Y he encontrado muchos cómicos que cuando miramos su vida y dices, ¿cómo nos hacen reír? Pero ¿qué hay atrás? Chabelo fue uno de ellos. Un hombre nefasto. Pero ¿cuántos no vieron películas de él? ¿Cuántos no vimos como niños? El Cricri. Un hombre político, unas canciones muy bonitas. Entonces podemos mirar que se puede gestar un engaño general y darse ese tipo de cosas. Yo no te digo que las canciones estén mal, tú las puedes tomar y darles la aplicación que quieras. A lo mejor para ti corresponde tal cual están, y el segundo impulso, pues ya que lo tome quien lo tome. Y igual, pero lo que quiero mostrarte es el tipo de mentira que puede darse a través de algo que solamente nos está proyectando. Dice la Escritura aquí, miren hermanos, miren. El Señor siempre utilizó una palabra para enseñarnos la gravedad de los asuntos. El que tenga oídos para oír. Y después dijo algo, miren lo que oyen. Y dice, ¿cómo va uno a mirar las palabras? Como dos sentidos. Lo que él está enfatizando que es sumamente importante. Cuando hablamos de las cosas de Dios, estamos hablando de tu alma, ¿sí? De tu alma, de la salvación de tu vida. Y dice la Escritura, segunda carta de Timoteo, pues vamos, en el capítulo 4, lo siguiente, versículo 3. Son de tantas palabras que vamos leyendo y las lees 1, 10 veces, 20, las lees todo el tiempo, pero un día te frena el Espíritu Santo y te dice, atención con esto. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, espérame, vendrá tiempo cuando la palabra va a estar bien revolcada. Así dice. Estoy mirando otra proyección. Si yo tengo otra interpretación, vendrá tiempo
cuando la doctrina va a estar escondida en el corazón de muchos falsos. Y dice aquí en la Escritura que no se sufrirá la sana doctrina. Vendrá tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos van a dar? ¿Qué es lo que se va a integrar? ¿Qué es lo que van a proyectar? Mentiras, engaños, malignidades. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Para todos? No. Quiero recordarte que va a haber 10 iglesias llamadas las 10 vírgenes. Y dice que todas dormieron, todas. No se dieron cuenta de los tiempos, no se dieron cuenta de los sucesos, solo dormían. Y la palabra dormir significa que no están atentos a los acontecimientos que se suceden. 5 de ellas preparadas, 5 de ellas impreparadas. ¿Qué significa? Bueno, hermano, lo hemos hablado. Va a haber en ese entonces, cuando el esposo venga, el novio se manifieste, dicen que todas van a despertar. Quiere decir que nos vamos a dar cuenta, porque esto va a hacerse cada vez más sucio, se va a hacer cada vez más difícil. Pero la gente va a ser seleccionada por los espíritus de Dios. Los espíritus de Dios, sí, los ángeles te van a seleccionar, te van a ver en tu casa, te van a ver lo que haces, te van a ver lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida, y te van a seleccionar, o te afirman en la iglesia o te sacan. Y vamos a encontrar que muchas personas se van a ir. Yo no estoy de acuerdo con el pastor. ¿Estás de acuerdo con la palabra? Yo no estoy de acuerdo con su doctrina. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, la Escritura dice que las 10 vírgenes despertaron. Las 10 tomaron sus lámparas. 5 de ellas tenían combustible, pasión, santidad, compromiso. Nunca dejaron la iglesia. 5 de ellas solamente tenían el conocimiento. Se alejaron a vivir su vida. Y dice la Escritura, vendrá tiempo, seguro que va a venir, o ya estaremos, que estaremos viviendo esa doctrina sucia, esa doctrina engañadora, esa doctrina que no le trae la gloria al Señor. Porque hoy vemos una iglesia que cada día su compromiso lo diluye. Anteriormente la iglesia sabía el precio que tenía que pagar. Sabía que tenía que renunciar a su vida. Sabía que si no aborrecía a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, por causa de Dios, dicen, no es digno. Y la palabra aborrecer es que le dice, ¿sabes qué, esposita? Te quiero mucho, pero vamos juntos a la iglesia o te quedas. No me vas a detener. ¿Por qué no viniste? Es que mi esposa no quiso venir. Que no aborrece nada. Tus hijos, ¿por qué no vinieron? Es que no quisieron. Te detuvieron. ¿Y sabes? Aquella iglesia dio todo porque se estableciera el evangelio en el mundo. Su vida, sus propiedades, su libertad, su dinero, dio todo. ¿Por qué? Porque creía. Pero hoy, hermano, hoy a veces nos conformamos con que el hermano llegue al final del culto. Nos conformamos con que el hermano aparezca y diga, sí vine. Nos conformamos. Pero ¿se estará conformando Dios? ¿Se estará realmente gozando en nuestra vida? ¿O qué es lo que estamos? Si pudiéramos poner una cámara infrarroja, una cámara en donde no se viera más que lo que tú brillas, los científicos le llaman el aura, y pudieran proyectar, ¿realmente tendrías luz o no? Porque nadie te va a acusar, hermano, vas a ser tú mismo. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Y bueno, hermano, vimos
Dice la Escritura, versículo 3, nadie les engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Y la apostasía es la renuncia, el rechazo, el abandono, la deserción de las cosas de Dios. Hermano, pero la gente va a estar aquí. Ah, sí, aquí viene otra cosa. Versículo 7. Y dice, tomando en cuenta este pasaje, porque ya está en acción desde el tiempo de Pablo, el misterio de la iniquidad. Diga, misterio de iniquidad. La palabra misterio es que está en oculto. Hay algo borroso, está entre tinieblas, no es fácilmente a distinguir. Y la iniquidad es lo que el hombre ha guardado en su corazón y camina con ello, que lo lleva propenso a repetir la historia. Voy a hablar de mí, bueno, de mi casa, de mi familia. Tuve un hermano que ya falleció. Nosotros provenimos de un hogar en donde hubo mucho alcohol. Pero este hermano, él dijo, a mí no me interesa, me sabe feo, y todo el tiempo estaba burlándose de los demás. No, que burros, que gastan su dinero, y un día, siendo ya adulto, casado, llegó borracho a la casa. Por supuesto lo regañó mi mamá y cosas así. Y después de eso, empezó a darse el aspecto recurrente de la locura. Y su muerte fue auspiciada un tanto también por el alcohol. ¿Por qué, hermano? Porque estaba dentro. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿qué es lo que tiene dentro de usted? ¿Usted es una persona que piensa mucho en las cosas sexuales? Quizá por ahí esté algo. ¿O usted es una persona que apenas alguien le contraría y me voy a partir sus cachetotes? ¿Tiene violencia? ¿A qué está predispuesto? ¿A qué está predispuesto? Quiero que voltee a ver su casa, su familia, sus padres, sus hermanos. Si usted está predispuesto al divorcio, se va a divorciar porque tiene ese llamado de maldad al pecado. Y si usted no saca ese espíritu lo va a arrastrar al infierno. Y esto es lo que se llama el misterio de la iniquidad, algo que no alcanzamos a ver, y es la propensión a repetir la historia mala, la historia del pecado. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien haya presente lo detiene. Y sabe, hermano, vemos familias atadas, ligadas, encadenadas, prisioneras de una forma de vida. ¿Por qué? Porque eso mismo sucedió en su familia y se está repitiendo la historia y se va a repetir más adelante. Algunas personas le llamaron el espíritu de maldición, otras le llaman el espíritu generacional. La Biblia le llama la iniquidad que está en su carne. ¿Qué tipo de iniquidad está en su carne, hermano? No lo sé. Quiero decirle que el Señor Jesucristo, mediante su palabra, le puede lavar, pero no lo va a hacer en contra de lo que usted quiera. ¿A qué somos predispuestos? Infinidad de cosas. Me puse a ver a mi familia, mi abuela, allá en el norte, Ciudad Juárez, terminando una vida sola. Y fue sola desde que yo me acuerde. Y el abuelo, abuela, pues no hubo abuelo. ¿Por qué no hubo abuelo? Porque hubieron 4 parejas. ¿Y quién es el abuelo? ¿Acaso algo platicaba mamá del abuelo? Poco tiempo, porque es el tipo de vida. Y vino mi mamá. Y mi padre, pues se fue. Se está repitiendo la historia. Esa
la iniquidad, es la maldad. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿qué tipo de historia tiene en su casa? Si no se acerca a Dios, si no es lavado de esa maldad va a florecer un día. Porque dice la Escritura que la fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Y hoy el viernes el Señor me trajo a estarles hablando de lo que va a acontecer a una generación. Una generación que ha dejado a Dios fuera de su vida. Habla de Él, pero no se compromete. Yo no sé cómo se encuentra hoy en usted, hermano, pero la palabra de Dios debe de lavar. Está lavando, está procreando vida nueva. ¿Lo deja entrar? O sencillamente para usted la iglesia es algo inevitable. Ay, pues tengo que ir a la iglesia. Y qué fastidio. Y ya se tardó el pastor, ya se pasó de listo, ¿verdad? Ay, los hermanos que están cantando ya cantaron mucho. Ay, ya se tardaron los servicios adicionales. ¿Y sabe qué, hermano? No se da cuenta que su espíritu no está aquí adentro, está allá afuera. Y le está gritando, vámonos, 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 vámonos. ¿Por qué? Porque es la iniquidad, es la maldad que no ha salido de su ser. Ahí vamos a llamar a unos exorcizadores. No, les llaman liberadores ahora. Para que le quite eso. Ojalá y así fuese tan fácil. ¡Ay, échame fuera el demonio del adulterio! ¿Y el pecado qué? No había condenación para los pecados. Puros demonios. Échale fuera el espíritu de mentira, de chisme. ¿Y tu pecado qué? Es más fácil echarle la culpa. Es que es el diablo. ¿Sí? Por eso les digo, o tienes dominio propio o demonio propio. ¿Qué prefieres? ¿Dominio propio o demonio propio? ¿Qué prefieres? La iniquidad es la propensión y es parte de la apostasía. La iniquidad es esa parte que si no tratas te va a sacar de la iglesia. La iniquidad es esa cuestión que está dentro de tu vida y que tiene que ser lavada con la palabra del Señor. La palabra de Dios te tiene que convencer que es malo en tu existencia. Y si no te convence, esa propensión seguirá estando ahí y un día va a explotar. Es el espíritu humano que sale del hombre, anda vagando por todos lados y dice, regresaré a mi casa. Y la halla barrida y regada. Y lo dejas entrar otra vez. Y dice, voy a traer otros 7 espíritus peores. Y dice que el estado del hombre viene a ser de miseria. ¿Qué va a suceder, hermano? La palabra de Dios ha de llevarte a un estado de liberación. Ha de llevar a un estado en donde tú veas tu vida y le digas, Señor, yo no quiero esto. Yo no estoy hablando, hermano, de algo mágico. Estoy hablando de algo sobrenatural que hace Dios por medio de la palabra que tú aplicas en tu vida. Pero también quiero que veas la cantidad de maldad que venimos arrastrando por muchas generaciones. Y la gran maldad que tenemos es que no queremos que Dios dirija nuestras vidas. Esa es la gran maldad. Y es el espíritu diabólico que siempre estuvo peleando. Y hoy ese espíritu diabólico se ha infiltrado en muchas personas. Tu maldad te ha alcanzado. Yo quiero que hagamos algo hoy, hermano. Voy a seguirte hablando de la maldad. Apenas estamos llevando un proceso de estudio. Existen muchas cosas que te dañan, que nos dañan. Estamos propensos a algo. Mira, hazle así a tu hermano que está junto a ti. Sí. Eso es lo que tiene. Tiene violencia. Pero ¿sabes qué? A lo mejor te dice, y tú todo el tiempo estás abusando de mí. Y aquí viene otra cosa. A lo mejor tú eres la persona que abusa de él. Pero no nos damos cuenta. A lo mejor eres tú la que va a propiciar un chisme, vas a propiciar una pelea, vas a propiciar... Y luego te quedas así como diciendo, yo no hice nada.
¿Sabes, hermano? No vas a pasar la prueba. La iniquidad es la propensión a hacer lo malo y hoy empezamos a sacarla. El Señor quiere lavar tu vida. El Señor quiere lavar lo que tú haces, lo que has hecho mal. El Señor quiere lavar porque dice que tú eres una persona nueva y las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Quiero que te recuerdes ese hombre llamado Pedro, ese hombre que quería partirle la cabeza al siervo del sumo sacerdote con una espada. Andaba armado, fíjate, con el Señor Jesús, y andaba armado. Así como hay hermanos que luego andan armados por si les falla la fe, ¿verdad? Pistolas, cuchillos, cadenas, por si les falla la fe. La iniquidad, la propensión para robar. Por favor, ponte de pie, hermano. Una de las cosas que trae la iniquidad es un desprecio por los valores, un desprecio. La palabra iniquidad traduce irrespeto, irrespeto, y prácticamente es un reto a Dios por su palabra. Habla de cualidades de injusticia, afrentando o enfrentando la justicia. Tu espíritu es un imán que atrae la bendición o la repele. Tú eres un imán que atraes la vida o la repeles, pero está dentro de ti. He aquí, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Camina, camina, porque la bendición irá y te alcanzará, porque tú la vas a traer. Pero si tu espíritu está enfermo, no lo puedes obtener. Hoy aquí, como estamos, por favor, si tú quieres hacer una intromisión, es decir, ver hacia adentro, cierres un momentito tus ojos y mirar cómo ha sido tu vida, cómo ha sido tu existencia. Podrías decirle: Señor, si yo naciera de nuevo, quiero ser yo mismo, tal como sucedieron las cosas. Pero si tú no puedes decirle eso, entonces quizá hay cosas que no han salido. Me hubiera gustado haber nacido en la familia de enfrente. Los padres están comprometidos con el Evangelio, son cuidadosos de los hijos. Yo no sé, estoy siguiendo una idea. Me hubiera gustado haber tenido lo necesario, lo suficiente, qué sé yo, y te lamentas porque has vivido una vida terrible. Se dice de una mujer que se casó con un hombre que le golpeaba y se volvió a recasar con el segundo y el hombre también le golpeaba, y se fue y se casó con el tercero y el hombre que vino también le golpeaba, y podían haber llegado 10 y los 10 tenían esa encomienda: síguela golpeando porque su espíritu lo necesita. Yo quiero decirte, hermano, ¿qué es lo que necesita tu espíritu? Libertad, liberación. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas a tu padre? ¿Necesitas a tu madre? ¿Necesitas a tus hijos? No, necesitas a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego ahora que estés tocando el corazón, la vida de cada uno de mis hermanos. Susténtalos con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, y haz esa obra formidable, maravillosa, que solo tú puedes hacer. Que tu palabra fluya, toque, reestructure, Señor, reconstruya la vida de mis hermanos. Que toda la oscuridad se vaya, que toda la maldición deje de ser en su existencia. Y tú nos trajiste a esta
gracia. Moldea en ellos tu amor, tu misericordia. Erradica, Señor, toda enfermedad, tanto física como almática, como espiritual, y que no se presente nunca más. Trae tu grandeza y tu majestad, Señor, y Padre, esa amargura, esa tristeza, ese abandono y esa soledad con la cual algunos han caminado, deje de ser. Que hoy, Padre, tu luz brille dentro de sus corazones, que tu grandeza y majestad los acompañe en todo lo que emprendan, y que, Padre, todo lo que está dañando su ser se ha quitado de ellos. Empieza a sanar esta iglesia, Señor. Empieza a traer esa bendición más amplia, más grande, más fuerte, más poderosa, porque todos los dones descienden del Padre de la luz, el Señor, y lo hemos creído. Y pedimos, Señor, que esos dones empiecen a fluir aquí, esos regalos de amor, esos regalos, Padre, que transforman a nuestra vida, empiecen a tocar, a fluir. Aleluya. Bendice, Señor, a esa obra. Consuela, levanta, establece, Señor. Toma, Señor, esa pesada carga que mi hermano, que mi hermana no ha podido entregar. Esa pesada carga que se ha convertido en el compañero de su vida. Esa pesada carga que es, Señor, el dolor, el abandono, la tristeza. Permite, Señor, que le sea quitada ahora, Señor. Ahora que esa liberación empieza a darse. Reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu engañador que ha tocado las mentes, los espíritus, los cuerpos de mis hermanos. Es echado fuera, conforme tu palabra y por la autoridad delegada. Ese demonio se va, fuera, en el nombre de Jesús. Ese otro se va, fuera, 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 sal. No estás, fuera, vete, en el nombre de Cristo. Ahora, suelta, quita tus ganas de esta casa, de esta familia. Suelta ese matrimonio en el nombre de Jesucristo. Fuera, fuera. Agita tus manos, hermano. Dile al Señor lo que tú necesitas hoy, porque el Espíritu Santo está aquí, está fluyendo. Dile lo que tú necesitas. Dile que fluya. Abre tu boca, no la cierres. Que tu voz escucha. Que tu oración retumbe este lugar. Que sea como aquellas corrientes de agua viva que se mueven. Abre tu boca. Empieza a orar. Empieza a pedir. Empieza a decirle al Señor lo que anhelas, lo que necesitas. Hoy háblalo. Ahí está ese matrimonio que ha tenido problemas. Esa familia que ha sufrido por la manera de pensamiento. Ese hombre, esa mujer que ha tenido problemas, se están agrediendo físicamente. Ahora, dile al Señor que te perdone, que te levante. Si has tenido problemas con esa enfermedad, dile que no la quieres, que ha llegado sin tu consentimiento, que se vaya, que no le das lugar. Échala fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, ahí está fluyendo, está tocando, está haciendo grandes cosas, grandes maravillas, nuestro Señor. Ahí está, que te dé paz, que te dé alivio, que te dé fortaleza. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor, te necesito tanto. Aquí estoy, Padre, te necesito. Ven, Padre, ven, deja que Él te llene. Ahí, deja que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté tocando tu corazón y tu vida. Ahí está, tómala. Aleluya, gloria a Dios. Santo.